Señor y su poder. Busquen siempre su rostro. Busquen al Señor y su poder. Busquen siempre su rostro. Acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, den gloria siempre al Rey. ¿Cuánto le dan un grito de júbilo? Busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro. Busquen al Señor y su poder, busquen siempre su rostro. Acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Alaben siempre a Dios, exalten al Señor, alégrense en su amor, cántenle, alábenle, hablen de su gran poder, de gloria siempre. Para nosotros y que podamos esperar con una buena tierra, recibirla como una semilla para que a su tiempo dé el fruto, los beneficios por lo cual va a ser enviada. Amén. Es una bendición que podamos no solo asistir, sino entender que tenemos un encuentro con el Señor. Él ya nos estaba esperando. Este es un tabernáculo que lo edificamos nosotros de forma espiritual. Esta es una casa espiritual. Yo digo amén 3 veces, pero me voy a ahorrar las palabras. Entonces, es una bendición que podamos entender que lo que hoy recibimos, conforme lo recibimos y el objetivo que le damos por medio de la fe, va a traer una bendición especial para mi casa. Y yo la necesito, entendiendo que hay 3 facetas en las que podemos entender en el orden espiritual una casa, un tabernáculo. Por ejemplo, nosotros somos el tabernáculo de Dios. A Él le plació en su misericordia, en su bondad, algo que si quisiéramos razonar no lo podríamos entender en su totalidad. Eso es por medio de la fe. A Él le plació habitar en nosotros. Ya no en medio nuestro, sino en nosotros. Pero también dice que nuestra casa es un tabernáculo, el hogar, el lugar donde habitamos diariamente en el orden natural. Y yo digo amén también a eso. Y la tercera faceta es la congregación de los santos, que no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, en este lugar nos hemos reunido también como familias para recibir una palabra y por sobre todas las cosas para ser de aquellos que también entienden que cuando escuchamos atentamente estamos adorando al Señor. Hemos dispuesto sentarnos a sus pies para oír su palabra. Y en el orden profético nos unimos a lo que en alguna oportunidad dijo Samuel: háblanos, Señor, porque nosotros queremos oír tu voz. Eso ya es en el orden sacerdotal. Había un sacerdocio que no estaba dispuesto a oír al Señor, por eso dice que la lámpara de sus ojos se habían apagado. Entonces no podían discernir, ya no les interesaba mucho lo de Dios y lo concerniente a lo del Señor, pero dice que vino un renuevo, un nuevo sacerdocio de parte de Samuel por medio de un llamamiento de Dios. Y lo primero que él le pidió al Señor es que le hable, porque él lo quería oír, él lo quería distinguir, él quería que sus oídos sean sensibilizados y que puedan estar entrenados, porque evidentemente iba a acontecer un día en donde el Señor iba a abrir su boca, y eso va a ser pronto, para llamar a los suyos.
Y conforme nuestros oídos estén sensibilizados, vamos a poder identificar la voz del Señor y ser levantados. Y solamente van a ser levantados los vivientes, los que estén vivos en el Espíritu. Por eso le pedimos, le rogamos, le imploramos al Espíritu Santo que hoy una vez más nos dé su palabra, que nos lleve a Cristo y que esa plenitud que venimos ministrando podamos vivirla todos los días de nuestras vidas, porque un día estaremos plenamente delante del Señor. Amén. El título que le he puesto al mensaje en esta noche es: en la casa hay plenitud. Y venimos hablando acerca de lo que significa la plenitud, y es algo que está completo. Porque, por ejemplo, Cristo es plenitud, y todos los que estamos en Cristo estamos completos en Él. Él nos ha llenado de la plenitud de Dios. Cristo encarnado, Cristo resucitado, la gloria de Dios por medio de Cristo viene a llenarnos de la plenitud de Dios. Nosotros estamos en esa posición en el orden espiritual. Eso es algo que no podemos olvidarnos. Pero dice su palabra que también la plenitud trae un perfeccionamiento. Nosotros en el orden personal, en el orden familiar y en el orden congregacional estamos siendo perfeccionados por el Señor. Ahora, tomamos decisiones todos los días de nuestras vidas de no salirnos del proceso de perfeccionamiento que Él comenzó. Eso es una bendición. Siempre lo proclamamos, lo anunciamos y lo repetimos. No lo hemos comenzado nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros, Él mismo la va a finalizar hasta el tiempo de su venida. Por eso es una bendición entender que mientras estamos en Cristo, Él hará una obra de perfeccionamiento en cada uno de nosotros. Él nos ha puesto en un ministerio, en una congregación, en una iglesia, para que seamos edificados. Porque dice que Él mismo instituyó los 5 ministerios para que la iglesia pueda ser edificada y que por medio de esa edificación alcance la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es interesante que la iglesia no lo olvide. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Porque parte de entender cómo debemos manejarnos en la plenitud del Señor tendrá que ver con que no podemos olvidarnos lo que el Señor ha hecho, pero por sobre todas las cosas lo que el Señor es, y también abrazarnos de las promesas que Él nos ha dejado, completos, de forma integral la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros. Luego hay un principio espiritual que lo marca el salmista, también lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos repasado, en donde en el Salmo 16 menciona algo muy particular, algo que la iglesia, el que cree en el Señor, no puede olvidarse. Vamos a estar ahí atentos a esa palabra, que en su presencia hay plenitud. Si nosotros queremos estar completos, si queremos ser perfeccionados, si queremos que haya plenitud en nuestras vidas, tenemos que entender que solamente en su presencia nosotros podemos obtener todas esas cosas. Entonces, claramente habrá enemigos, habrá lugares que nos querrán correr de esa bendición, de poder ir a su presencia. Muchas veces es el desánimo, muchas veces es que estamos cargados de todo lo que el sistema quiere meternos en nuestras mentes y por ende en nuestros corazones. Ahí radica la importancia, por ejemplo, de la asistencia a la casa de Dios, para que nuestros pensamientos sean purgados, para que salga todo lo que no pertenece al Señor y a su reino y nosotros podamos recibir su palabra, y conforme recibimos su palabra, nuestra fe nuevamente toma fuerzas, es aumentada, nos saca de esos lugares oscuros en donde muchos de nosotros podemos estar o podemos sufrir ataques. Recordábamos a los enemigos, pero hoy los vamos a posicionar de manera positiva. Por ejemplo, en la presencia de Dios tiene que haber gratitud. En la presencia de Dios debe haber reverencia. En la presencia de Dios tiene que haber humildad. En la presencia de Dios tiene que haber honra. Y en la presencia de Dios tiene que haber santidad. Por eso nuestras casas, nuestros hogares, todo lo que nosotros llevamos adelante debe glorificar
el nombre de Cristo. Porque en definitiva, somos suyos. No estamos ajenos a Él. Eso a mí, por lo menos, me da muchísima paz y seguridad de saber que le pertenezco al Señor y que más allá de que pueda pasar diferentes circunstancias que no son mi realidad, porque mi realidad seguirá siendo Cristo, pero sí paso por diferentes situaciones, pero tengo una palabra en donde me aferro, me abrazo, para que las situaciones que me puedan llegar a acontecer o puedan llegar a acontecer a mi casa o a mi familia estén cuidadas y salvaguardadas por el Señor. Bajo ningún punto de vista puedo correrme de ese proceso que el Señor está haciendo en mi vida. Y aceptar y entender que si crece mi amor, entonces voy a poder alcanzar un grado que nadie podrá quitarme. El grado, la estatura de más que vencedores. De aquellos que todas las cosas nos ayudan para bien. Es importantísimo aferrarse a esa verdad, que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque Dios claramente está en control de todas las cosas y mucho más. Como un padre bueno, como un buen padre, está atento a sus hijos. Eso también es familia. Y eso también nos ministra algo muy, pero muy especial. Pero hoy, entendiendo que esa plenitud también tiene que estar en mi casa, vamos a agarrar los principios que el Señor nos deja en su palabra por medio del Espíritu Santo para que podamos comprender y sigamos siendo ministrados en esto de permanecer en la plenitud. A modo de introducción, simplemente quiero compartirles el libro de Santiago. En el capítulo 4 tengo la versión Dios habla hoy. Santiago capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Mientras ustedes lo buscan, aprovecho para saludar a los que nos estén viendo y escuchando a través de las redes sociales. El Señor los bendiga y los abrace y sean llenos del Espíritu Santo. Si lo encontró, me dice amén. Dice así, Santiago capítulo 4, verso 1 en adelante, hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Verso 2, ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No sé de quién estará hablando. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. El verso 4 dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Es interesante comprender que para que haya plenitud, nosotros tenemos que alcanzar ciertas estaturas. No podemos corrernos del proceso. Dice, la Biblia menciona, deja conceptos claros en donde el creyente indefectiblemente fue llamado a crecer, a tener abundancia, a avanzar. Y vamos a recordar un poco. Por ejemplo, en primera instancia, nosotros cuando llegamos al Señor somos oyentes, luego somos creyentes, luego alcanzamos una estatura de discípulos, luego eso abre una puerta para que podamos ser siervos del Señor. Y claramente la Biblia deja ver que también podemos alcanzar la estatura de ser amigos de Dios.
Ahora viene su palabra en Santiago y nos deja ver qué es lo que nos aleja de esa posibilidad. Y es justamente abrazarnos del sistema, abrazarnos del mundo, estar muy aferrados a lo terrenal. Eso claramente nos quita de la posición en la que el Señor nos puso. Porque sigo proclamando que en Cristo hay plenitud y que nuestras casas, mis amados, son benditas. Están bendecidas por el Señor conforme hemos creído en Él. Nos ha puesto en plenitud. Ahora bien, no podemos olvidarnos de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque claramente algunas de las que mencionan estos pasajes nos acontecen a nosotros. En ocasiones hay pleitos, hay peleas, hay envidias, hay situaciones que nos acontecen también como familias. Pero eso no nos puede llevar a que nosotros obtengamos soluciones desde esos lugares que ofrece el mundo. La realidad es que cuando estábamos fuera del Señor, por ejemplo, abro un paréntesis, pero la realidad es que si nosotros no nos aferramos al Señor, podemos volver en nuestros pensamientos a algunos de esos lugares. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia al Señor. Pero vuelvo al ejemplo y a la ilustración. Si nosotros estábamos sin el Señor, la realidad es que ante situaciones de conflicto, ante situaciones límites, nosotros las resolvíamos mal. Íbamos a lugares, a fuentes, a pozos que luego eran difíciles de volver. Ahora en el Señor nosotros tenemos una posibilidad enorme de entender espiritualmente que para alcanzar y permanecer en esa plenitud, tenemos que ser amigos de Dios y enemigos del mundo. Y con esto no estoy diciendo que ya no vamos a salir a la calle, ni vamos a saludar a la gente porque están todos locos y contaminados, así como estábamos nosotros. Ellos necesitan al Señor. Lo que estamos hablando es ahora como familia, pertenecientes a Cristo. ¿Cuál es la posición? ¿Cuáles son las tareas, las características, el camino que tenemos que tener en cuenta? Y la Biblia dice que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, amigos de este sistema, lo que estamos haciendo claramente es corrernos de ese proceso, corrernos del crecimiento, corrernos del aumento que el Señor quiere darnos. Otras de las posiciones del creyente que la Biblia deja ver claramente, y la vamos a recordar, es, por ejemplo, que no podemos quedarnos en el estadio de sembradores. No podemos quedarnos en el estadio de labradores. Hay que avanzar hacia ser atletas, correr la carrera legítimamente. Pero tampoco podemos quedarnos en ese estadio, sino que tenemos que alcanzar la estatura de soldados. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que en nuestras vidas se presentan batallas. Acá dice claramente, siempre están luchando en su interior. Ahora, si estamos bien posicionados, si no estamos dispuestos a corrernos por nada de lo que somos y en el lugar en el que el Señor nos puso, claramente vamos a seguir avanzando a pesar de todas estas circunstancias. Insisto, circunstancias, no realidades. Nuestra realidad es el Señor. Amén. Entonces, tampoco podemos corrernos en nuestra cabeza y en nuestros pensamientos, y nuestra familia lo tiene que saber siempre, que el Señor puso un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En las puertas nosotros tenemos que entender que simplemente nos posicionamos para darle gracias al Señor y entrar, porque en el lugar santísimo es donde nosotros tenemos la posibilidad de tener plenitud, ni hablar si estamos en el lugar santísimo. Entonces, eso también nos muestra que tenemos que crecer y que toda nuestra familia fue llamada a crecer. ¿Para qué? Para que en la casa realmente haya plenitud. No podemos estancarnos, no es nuestro lugar, no es nuestra característica, no está en nosotros. El justo fue llamado a vivir su vida en aumento.
Cuando vienen luxazos, nos damos cuenta de que nos hemos detenido en algo o parece como que no avanzamos, es más, sentimos que retrocedemos. Conforme la administración que estamos recibiendo, ¿a dónde tenemos que ir para alcanzar plenitud? A su presencia. Porque en la presencia de Dios nosotros recibimos, recordamos lo que somos en Él. Y eso nos alcanza para poder trasladar a los nuestros lo que son de Cristo, que somos del Señor y que todas las demás cosas claramente pueden esperar, pero también comienzan a acomodarse y a ordenarse. No podemos distraernos, mis amados. No podemos hacerlo, porque los tiempos se han acelerado y la venida del Señor está pronta. Y esto no debe asustarnos. Por el contrario, eso tiene que hacer lo que la misma Escritura nos menciona en ese alerta del Señor: levantarnos, levantar la mirada, erguíos, levanten las cabezas, porque la redención está cerca. No para sufrirlo, no para tener temor, por el contrario, sabiendo que somos del Señor, sabiendo que Él viene con un objetivo claro, que es levantar a su iglesia, y nosotros somos la iglesia, y nuestra familia es la iglesia. Nosotros tenemos que, wow, sí, me estaba ocupando en demasía de otras cosas, y eso hacía que mi cabeza empiece a mirar más lo terrenal que lo celestial. Entonces viene la palabra y dice: erguíos, levántense, miren al cielo. No está hablando necesariamente de la posición corporal, sino espiritual. Levántense, dejen de mirar lo natural y dense la posibilidad de mirar lo celestial, el lugar que les está aguardando. Porque dice que nosotros estamos aguardando con paciencia la manifestación gloriosa del Señor, para que Él nos levante y que podamos estar en la presencia de Dios siempre, habitando en las moradas que Él mismo está preparando para cada uno de nosotros. Este tiempo está por terminarse, mis amados. Entonces tenemos que aferrarnos de lo que el Señor nos ministra para el tiempo que nos resta, realmente poder vivirlo en la plenitud de Cristo, y que mi casa esté llena de la plenitud de Cristo. Y que no estemos yendo hacia lugares que no nos convienen y que en definitiva nos ponen en amistad con el mundo y en enemistad con Dios. El Señor nos ayude y que su Espíritu y su palabra nos haga ver la necesidad de alcanzar ser amigos de Dios. Amén. Entonces, la plenitud en una casa consiste en llegar a ser amigos de Dios. Tengo la Biblia de las Américas, el libro de Salmos, en el capítulo 103. Vamos a leer del verso 1 en adelante. De igual manera, si usted tiene alguna otra versión, está bien. Libro de Salmos, capítulo 103. Verso 1 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Leemos entonces. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, insiste. Pero acá agrega algo más. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es una ministración a nuestra memoria espiritual. Porque muchas veces estamos abatidos, en pleitos, en situaciones que menciona Santiago, que tiene que ver con ser abrazados por el sistema, con todo lo que continuamente se nos invade.
y que nosotros muchas veces por estar distraídos en el orden espiritual somos llevados hacia esos lugares. Y esos lugares no traen más que angustias, afanes, turban nuestro corazón. Entonces ahí es donde tiene que prevalecer lo espiritual. Acá está hablando un hombre, acá está hablando, podría ser cualquiera de nosotros. Nos está dando una herramienta de cómo nosotros nos tenemos que conducir cuando acontecen ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos que agarrarnos de las maldiciones, de las influencias, de las angustias? No, es tiempo de pararse. Acá claramente el salmista deja un principio espiritual diciendo que justamente la palabra profética más segura a la que hacemos bien en estar atentos, porque alumbra como una antorcha. Nos está diciendo cuál es la manera en la que nosotros tenemos que conducirnos. Anda así, no, todo mal. No, todo mal nada. Primeramente comenzá por sacarte eso de la boca. Porque acá está diciendo que eso nos abraza el alma. Y el alma, en estos casos, no es la que manda. La que manda es el espíritu. Entonces el salmista dice, no, bueno, pará. Esto me está pasando. Esto es una realidad. Hay situaciones que se pusieron realmente fuleras, pero no me voy a abrazar, no voy a permitir que mi alma se haga carne de esa situación. Le voy a decir a mi alma que bendiga el nombre del Señor. Y el alma va a estar... Se lo voy a recordar, bendice alma mía al Señor. Y ¿sabes qué? No te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ahí empieza una lista. No te olvides del auto, no te olvides de la casa, no te olvides del buen sueldo que te dio. No, porque esos son lugares de añadidura. Y nosotros fuimos sacados de esos lugares. Estamos arriba de la añadidura. Estamos posicionados en el reino. Ahora la añadidura obedece al reino. Como yo busco el reino de Dios, la añadidura tiene que venir. Por lo menos eso es lo que dice su palabra. Las bendiciones te alcanzarán. Sí, eso dice usted, pastor, pero yo la casa en las costas todavía no. No le crecieron las patas. ¿De qué no nos tenemos que olvidar? Y que en definitiva va a hacer que nosotros nos levantemos. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión y el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. El espíritu ministra al alma y el cuerpo va detrás con buenas decisiones, con decisiones espirituales que en definitiva nos permiten vivir en plenitud. Cuando por alguna situación que nos acontece, nosotros nos vemos envueltos en lugares de los que no podemos salir. Ahí, como tenemos plenitud, ahí, donde hay plenitud en Cristo y Cristo es la palabra, ahí es donde yo tengo que ir y recordar y autoministrarme en la presencia de Dios. Sí, todo esto que me está pasando es una circunstancia, pero mi realidad es Cristo. Tengo que recordar que Él es el que perdona. No está diciendo que perdonó, Él dice el que perdona, porque muchas veces, por estar en condiciones, en estados de pecado, fuera de la presencia de Dios, no podemos vivenciar la plenitud. Entonces recordar que Él perdona mis iniquidades, está hablando de un lugar que es mayor al pecado, porque las iniquidades son mayores, porque aún ingresan ancestros, lugares de antes de nosotros. Situaciones que pueden llegar a afectarnos por otros y que nosotros podamos llegar a afectar a otros. Porque lo que nosotros hacemos
afecta a nuestras generaciones, positiva o negativamente. Pero bendito sea el Señor, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus enfermedades, no algunas, todas tus enfermedades. Las enfermedades del cuerpo, yo digo amén, las enfermedades del alma, las enfermedades del espíritu, porque Él sigue siendo Dios. Y sigue siendo tu Dios y sigue siendo mi Dios. El que tiene la mirada puesta sobre nuestras familias. Entonces miren qué interesante, que es recordar. Entonces, cuando recordamos, dice que de la presencia de Dios vienen tiempos de refrigerio. No es que se nos sacó de la plenitud. Nosotros, por diferentes acciones, nos fuimos corriendo. Pero cuando recordamos y vamos a su presencia, eso se restablece, eso se recupera. Eso me permite caminar en un reinicio en el orden espiritual. No cambia mi situación. Por eso tenemos que estar atentos, mis amados, porque podemos, así como podemos aumentar, así como podemos crecer, así como podemos ir hacia arriba, también acontece la involución en la vida del creyente. Y tenemos que estar atentos, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, y todas sus huestes que sean derrotados por el Señor, están ahí sutilmente trabajando para que nosotros nos aferremos a cuestiones que en definitiva no nos hacen nada bien. Pero no estamos solos, no estamos huérfanos. Es más, dice que tenemos a un consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que siempre nos guiará a Cristo, porque en Cristo hay plenitud. Y qué hermoso recordar, y qué hermoso decirle nosotros. ¿Vieron que es una tarea nuestra? Hoy el Señor está haciendo su tarea por medio del Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos una tarea. Nosotros tenemos que decirle al alma, no permitir, porque en el alma, hablábamos en estos días, están las emociones, los sentimientos. El espíritu está encima, su palabra está por encima. No significa que somos robots, no significa que no sentimos y que no nos emocionamos, pero no podemos tomar decisiones en ese estado. No podemos tomar una decisión enojados, ni muy contentos. Para eso está su palabra, porque nos equilibra. Porque las mejores decisiones es cuando podemos decirle, bendice alma mía al Señor. Vamos a recordar juntos lo que dice el Señor, lo que dice su palabra. Porque antes estábamos muertos, pero ahora fuimos vivificados. Nuestro espíritu estaba muerto. Entonces no podíamos decidir por Cristo. Prevalecía nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero vino Cristo y nos abrazó y perdonó nuestros pecados y se rompió el velo. Podemos acercarnos a Dios, podemos estar en su presencia y ahora sí tener toda la plenitud de Dios en Cristo. Y conforme nuestra familia le pertenece a Cristo, nosotros tenemos plenitud. Pero también nos muestra todo el panorama el Señor, porque nos acontecen cosas, porque estamos sujetos a pasiones, como hombres. Pero para eso está la solución, que es su palabra, que es su espíritu y que es su presencia. Entonces recordamos, le decimos nosotros a nuestra alma, bendice al Señor, bendice al Señor. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal o cuando las cosas están mal, bendice alma mía al Señor. No nos vamos a olvidar de los beneficios de Cristo, porque la salvación da plenitud. De eso vamos a estar hablando en estos días, el domingo, no falte. Si no se va a perder. No vamos a subir la prédica. Nah. Amenazaba para estar en el Señor. Porque la salvación es gozo.
Eso significa su palabra. Jesús, Josué, es gozo, es salvación. Por eso dice el salmista, levantaré la copa de la salvación. ¿Y nosotros qué copa levantamos? La copa de Jesús. La copa de la salvación. El vino que trae gozo. Esa es nuestra realidad, mis amados. Ahora, cada vez que tenemos la posibilidad de entender que Él nos corona de bondad y de misericordia, ¿cómo no estar alegres? ¿Cómo no gozarnos? Si en definitiva la opresión que trae el pecado, la situación de angustia, la situación de lejanía, de orfandad que tenemos por estar lejos de la presencia de Dios, no nos beneficia. Tenemos que ir corriendo. El Señor nos está ministrando plenitud en su presencia, plenitud en su presencia. Hay un montón de cuestiones que cada uno tendrá que rever y mirar. ¿Por qué no alcanzamos la plenitud? E ir a Él. Y ayudar a los nuestros, y estoy hablando claramente de nuestros hijos, claramente de nuestro cónyuge, de nuestros hermanos. Conducirlos hacia ese lugar. Porque en ese lugar se resuelven todas las cosas. Porque en ese lugar habla Dios. Porque en ese lugar Él responde, porque en ese lugar estamos seguros. Porque dice que aun cuando estemos siendo apresados por nuestros enemigos, eso leíamos, Él nos va a guardar en su tabernáculo. Nos va a agarrar así y nos va a poner en una roca firme. Y desde ese lugar Él mismo va a derrotar a todos nuestros enemigos para que podamos tener plenitud, siempre. Amén. Para que tu juventud se renueve como el águila. Hay una referencia que tampoco nos podemos olvidar y se encuentra en el libro de Gálatas en el capítulo 6 en el verso 8. Tengo la versión 1960 de Reina Valera. Gálatas capítulo 6, verso 8. Todo es siembra. Hace muchos años leía un libro que me ayudó mucho, de un hermano de Estados Unidos, creo que es, y hablaba sobre la importancia de la siembra. Siempre estamos sembrando. Lo que tenemos que identificar es con qué semilla sembramos, y lo que también tenemos que tener en cuenta es que no podemos mezclar la semilla, pero siempre sembramos. Y el principio espiritual marca de forma trascendental lo que Dios mismo menciona. Y la palabra de Dios dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siempre estamos sembrando. Ahora tenemos que tomar una decisión contundente de sembrar lo del Señor, de sembrar para el Señor, de obtener buenas semillas. El sembrador salió a sembrar. Ahí cuando está tirando, agarra, Señor. Porque las semillas del Señor son buenas, siempre. Lo que nosotros tenemos que estar dispuestos es a preparar nuestra vida y nuestro corazón para que esas semillas que son buenas, porque las semillas del Señor son siempre buenas, tenerlas en nuestros corazones. Entonces eso va a dar fruto y parte del fruto es que haya semillas para que nosotros también podamos sembrar. Y que lo que tengamos que sembrar sea en el orden espiritual. Y que si por alguna cuestión hay semillas que quieren mezclarse con lo natural, con lo terrenal, con lo carnal, nosotros identificarlas y sacarlas de la tierra, sacarlas de nuestro corazón. Porque
haciéndonos amigos del mundo, dice Santiago, nos hacemos enemigos de Dios. Sembrando en esos campos lo que vamos a cosechar. Me cuesta la ch, la che, la ch. Lo que vamos a cosechar es corrupción. Lo que va a crecer es corrupción. Las semillas que vamos a tener en nuestras manos van a ser semillas que están corruptas. Ahora, si estamos dispuestos, como lo estamos haciendo, a sembrar para el Espíritu, siempre, siempre del Espíritu, nosotros vamos a cegar vida eterna, abundancia, plenitud. Siempre, mis amados, siempre. La plenitud en una casa se da cuando la siembra es correcta. Amén. Termino y así podemos adorar al Señor. Tengo la Nueva Traducción Viviente, libro de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer del verso 11 en adelante. Lucas capítulo 15, verso 11. Y vamos a prestar atención. ¿Lo tiene? Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibiendo, Señor, la administración completa de lo que preparaste para nosotros. Dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Si hay un padre, si hay hijos, hay una casa. El verso 13 dice: pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. El hijo menor lo menciona por lo menos 2 veces, ya lo hemos leído. Habla de inmadurez, habla de niñez en el orden espiritual. El verso 15 dice: convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Miren qué interesante lo que muestra Lucas, el evangelista, que cuando estamos fuera y estamos perdidos, nublados en nuestros pensamientos, aún lo peor de afuera parece bueno. Señor nos libre. Cuando finalmente entró en razón, dice el verso 17, se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. ¿En dónde? En casa, en casa, en casa. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar.
lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya. ¿En dónde? En la casa, y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. ¿En dónde? En la casa. Porque en la casa claramente hay plenitud. Hay un padre lleno de amor. Hay túnica para cubrirse. Hay cobertura, mis amados, en la casa. En la casa hay anillo, hay autoridad. En la casa hasta los jornaleros comen y tienen de qué proveerse. Porque claramente en la casa hay plenitud. Muchas veces podemos estar perdidos en nuestros pensamientos, podemos estar ajenos a lo de Dios, pero qué bueno es entrar en razón. Y si estamos como el hijo mayor, vamos a darle gloria a Dios. Y que esto nos enseñe que nuestra inmadurez no nos permite muchas veces permanecer en la casa como conviene. Queremos malgastar. Queremos irnos. Queremos salirnos. Esa es una operación del tiempo final. Sacar a los hijos de la casa. Papás, estemos atentos, por favor. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Es tiempo de cuidar como nunca a nuestros hijos. Iglesia del Señor, por nada te corras de su presencia ni de la casa. Si esta es tu casa, ten por seguro que hay plenitud. Y que no haya ningún pensamiento, ni haya ladrones, ni haya perros, en el nombre del Señor, que te quiten del pensamiento de que en la casa hay plenitud. Porque ciertamente en la casa del Padre hay plenitud, hay delicias, hay abundancia, hay pan, hay todo lo que necesitamos. Permanecer en la casa te va a dar plenitud. Permanecer en su presencia te va a dar plenitud. Entender que vamos a volver a la casa del Padre nos da plenitud. Por eso, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando bajo la unción del Espíritu Santo, que en tu casa, Señor, hay plenitud, que en nuestras vidas hay plenitud. Y que en nuestro hogar hay plenitud. La plenitud de Cristo. Llenos de la plenitud de Cristo. Llenos de la plenitud del conocimiento. Llenos de la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto
a mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa, entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy, dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa. Entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.